¿Se ha puesto a pensar que detrás de cada qué buena propaganda se la fumaron verde? ¿Cómo se les habrá ocurrido esa locura? Hay colosales, intensas, demenciales, increíbles, quiméricas, irracionales e interesantes historias. Si lo ha hecho, acá se las vamos a contar en detalle. Y si no lo ha hecho, también. Derribaremos mitos y todo aquel imaginario que distorsione la verdad alrededor de esas ideas de la publicidad colombiana que de alguna u otra forma han marcado nuestro destino. Los personajes, las intrigas y los tejemanejes en el backstage publicitario. Aquí, ¿en qué diablos estaban pensando? Un podcast de Copu y Portela Media Van en el que daremos respuesta a esta vertiginosa e inquietante incógnita. Bienvenidos a la verdad. ...1998... el año en el que se hizo oficial la invención del Viagra. El mismo año en el que Bill Clinton, después de negarlo en repetidas oportunidades, reconoció abiertamente ante los medios que sí tuvo una relación inapropiada con Mónica Lewinsky. Ese mismo año, mientras Charlie Sheen ingresaba en un hospital a causa de una sobredosis, luego de ser detenido por conducir ebrio y fuera de sí, en Colombia se consolidaba la segunda generación del narcotráfico, como resultado de la desarticulación de los grandes carteles, y paradójicamente, al mismo tiempo, se lanzaba una campaña que dejaría su huella en la historia de la publicidad colombiana y el mundo. Hoy hablaremos de Caspa, una de las piezas publicitarias más reconocidas de la publicidad colombiana. Hablar de Caspa es hablar de un mensaje que Colombia le decía a todo el mundo, y ese mensaje era: la droga es adictiva, muy adictiva. Ahora sí, comencemos. Para empezar, María Fernanda Ardila, experta en el área de comunicaciones y asesora del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC, nos aterrizará sobre lo que sucedía en Colombia a finales de la década de los 90. Estados Unidos nos dio un poconón de plata para todo el tema de cultivos ilícitos, pues para los campesinos dejaran de sembrar cultivos ilícitos y pues darles plata era un recurso importantísimo. Nosotros teníamos la misión en ese momento éramos Ministerio de Comunicaciones, después pues cambiamos, y entonces a nosotros nos tocaba utilizar la comunicación para prevenir la problemática de droga en sus tres condiciones: producción, tráfico y consumo de droga. Con una problemática pues impresionante. Imagínate, los periodistas condicionados, les daba miedo producir con todo un problema. Entonces, claro, yo devuelvo la película y todo era terrible. Imagínate, gobierno de Ernesto Samper con el tema de que nos van a desertificar, o sea, muy complejo. Y manejar un proyecto en esa situación, pues imagínate, todo era con filigrana porque todo podía ofender, todo podía ser muy delicado. ¿Qué lenguaje hablamos? ¿Cómo lo decimos? En un tema donde pues se hablaba de extradición, de tráfico, de todo. Entonces digamos que me devuelvo a esa complejidad de país. María Fernanda Ardila, en ese entonces, estaba encargada del área de comunicación para la prevención del uso de las drogas en Colombia, el país más conocido en el mundo por tener los narcos y los capos de la droga. Difícilmente podremos encontrar un brief más complejo que esa realidad en la que se estaba viviendo. Pero Juan Carlos Ortiz nos lo explica con mucha claridad. Yo arranqué a trabajar en LeBurnet como practicante. Yo soñaba con ser creativo y todavía sigo soñándolo. Y trabajando en LeBurnet me tocó la época, yo entré en los 90s a trabajar, comenzó mi carrera, venía a la universidad. Y los 90s, como decía María Fernanda, fueron una década durísima. O sea, para mí, me acuerdo, los 90s eran narcotráfico, eran gobiernos súper débiles, era bombas que nunca habíamos vivido. Yo me acuerdo que yo trabajaba en la 90 con 13, me tocó la bomba del Centro Comercial 93 y yo fui a ver ahí, aterrado, a ver qué pasaba después de la explosión, y vi cabezas sueltas de los cuerpos rodando ahí en el Centro Comercial 93, en la 15 con 93. Eran épocas donde todos los días ponía una bomba, era durísimo, y el tema del narcotráfico era un tema absolutamente sensible en la vida cotidiana de los colombianos, como nunca antes había sucedido. Entonces era una vida cotidiana donde estábamos afectados diariamente
por el narcotráfico y también por los grupos guerrilleros que estaban, ¿te acuerdas? Los peajes, se tomaban las carreteras. Era un momento donde la debilidad del gobierno era impresionante y esta gente había tomado un poder enorme y empezaban a verse esas primeras fusiones entre bandas criminales y narcotráfico que empezaban a juntarse. Entonces era una época dificilísima en términos humanos. Yo estaba en ese momento, en 1999, había asumido la presidencia del EURNET en Colombia. Y ese es ese momento de la vida. Yo me acuerdo que era cuando uno salía de las mañanas, como que uno se echaba la bendición y decía uno, ¿será que vuelvo o será que no vuelvo? Pero ¿cómo se trata el tema de la droga en el país que más producía y exportaba droga en el mundo? Nosotros, a veces cuando vemos esta situación compleja de hoy, claro, han cambiado cosas, pero sigue siendo muy compleja. Yo pienso que este país supera lo que sea. Es que aquí nadie venía, esto era terrible, el miedo, las bombas, no vayan, asesinatos a políticos, una cosa impresionante. Y pues es que las cifras nomás, un país donde en el conflicto armado el 80% de las muertes han sido de civiles, pues eso ya te muestra la complejidad, ¿no? No son los actores de grupos armados, sino civiles. No era fácil, ¿no? O sea, teníamos problema, por ejemplo, en regiones que los periodistas preferían no denunciar, no hablar, porque eso era, lo hacíamos en eventos con ellos para hablar cómo abordar el tema de narcotráfico o de cultivo, por ejemplo, era lo que más vivía el país. Nosotros decíamos, no somos un país consumidor, pero ya empezábamos a ser un país que consumía, pero digamos eso no era como lo más relevante, pero teníamos que hacernos porque había también un problema de consumo. Pero era, ¿qué hacemos en una situación, en un contexto tan complejo? Entonces, lo que para nosotros lo más importante era poner en la agenda pública el tema. Hablemos del tema, o sea, necesitamos a los actores importantes hablando de que tenemos un problema de narcotráfico, que los periodistas puedan ejercer su misión. Y mira, se volvió tan complejo el tema que yo le propuse a un ministro, José Fernando Bautista, y él nos copió, nos llamaba y nos regañaba y nos decía, me está llamando todo el mundo, usted es loca en esto, porque yo dije, montemos una agencia de prensa, no nos quieren sacar las noticias. Yo le dije, ayúdeme a yo montar una agencia de prensa y llamar periodistas reconocidos. Y tuvimos periodistas de todas las líneas, de todos lados, maravillosos en ese momento, y cubríamos la noticia. O sea, nosotros le mandábamos a los medios, ¿a usted le da miedo que su periodista cúbrame entonces esta? Y tú lo veías, así como noticia de F, no sé qué, decía Proyecto Enlace, y nos cubrían hartísimo. Era complejo, pero hicimos un trabajo también maravilloso. Lo primero que dice María Fernanda es maravilloso, porque el reto es, en un país con noticias de narcotráfico diarias, de consumo diarios, porque era el tema, la frecuencia era desmedida, ¿no? ¿Cómo hacer algo sobre ese tema que tuviera notoriedad y se saliera de esa día a día de miles y miles de noticias dentro de lo mismo, ¿no? Bombas, ataques, narcotráfico. Entonces, el reto en una agenda que estaba perdida, ¿cómo retomar notoriedad en esa agenda? Entonces, era un tema de awareness brutal. Entonces, precisamente, ahí a tu pregunta es, cuando se empieza a desarrollar este comercial, esta campaña, porque eran varias piezas, pero arrancamos con una. La idea, precisamente, yo hablo de un proceso de pensamiento paralelo, que yo uso relativamente bastante porque me gusta mentalmente. Creo que el cerebro funciona muy bien. ¿Y qué es? Normalmente, con esta campaña, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es el tema de consumo de droga había caído en un lugar común muy grande. Como que la comunicación, todo el mundo iba hacia lo mismo. La droga te mata, la droga es mala, la droga es pésima. Y en ese momento ya eso estaba pasando desapercibido. Entonces es cómo salirse del lugar común. Y sobre todo, que esto estaba targeteado a gente joven. Y la gente joven es la primera que cuando le dices, no haga esto, dice, entonces lo voy a hacer. ¿Correcto? Entonces es menos eficiente aún ese tema. Esa es la primera. Entonces hay un reto importante. Y la segunda, el pensamiento paralelo es
Cuando tú estás desarrollando una campaña para algo, ¿cómo piensas y pones a pensar tu cerebro para otra categoría? Ese es el tema. Entonces, esta campaña es una campaña de consumo antidroga. ¿Cómo la pienso para un producto anticaspa, para un shampoo? Y la cabeza empieza a generar circuitos distintos y empieza a llegar a puntos no comunes. Porque si tú piensas normalmente una campaña anticaspa de manera lógica, lo primero que vas a llegar, anticaspa no, antidrogas, lo primero a lo que vas a llegar es la droga es mala. Ese es el proceso lógico. Pero ya en ese momento eso no estaba siendo relevante. Entonces, pensar en otra categoría te pone a encontrar soluciones no lógicas. Y ahí es donde viene la magia de la creatividad. Entonces, ese es el pensamiento paralelo del cual tú hablabas al comienzo y por lo menos lo que puse a funcionar para ese tema. Y entonces, cuando sale esa idea sale de ese proceso de pensamiento. Después de que una pieza es premiada, pocos dudan de su calidad, pero en este caso, ¿cuáles fueron las primeras reacciones que causó esta legendaria pieza en las primeras personas que la vieron? Pero una salita en la oficina, Juan Carlos se sienta y me cuenta, tenemos este mensaje, está hecho, pues ustedes están trabajando ese tema, yo le cuento un poquito lo que es Enlace, sí, el proyecto Enlace. A nosotros nos financiaba Naciones Unidas y era un proyecto también con la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y Juan Carlos me muestra este mensaje. La pieza Caspa arranca con dos personajes de abrigos negros en primer plano. Ambos viajan de pie en un bus de transporte público. Están bien juntos, uno detrás del otro. El de adelante es un viejo canoso de pelo largo y tiene un evidente problema de caspa. El de atrás es un hombre en corbata bien peinado que hace gestos de desagrado porque enfrente suyo tiene el hombro lleno de caspa del viejo. Después de unos segundos, el hombre de corbata esnifa el hombro del viejo de arriba a abajo y escuchamos el sonido característico de la nariz por encima del motor del autobús. Luego sacude su nariz con la mano de un lado al otro como solo lo haría un adicto a la cocaína. La imagen funde a negro y aparece el crédito. La cocaína es adictiva. Muy adictiva. Y cuando aparece el último crédito, volvemos a escuchar el sonido de una aspiración de nariz. Yo sentí una cosa, me acuerdo y mira, me erizo, porque yo siempre le decía a mi equipo, a los que trabajaban los temas de comunicaciones, tenemos que hacer cosas emotivas, que hagan algo, o sea, que les genere algo en el estómago, o en el corazón, o en algún lado. Y sigo pensando que la publicidad efectiva es esa, o sea, la que de verdad toca tus emociones. Y a mí, que no me diga nadie, ese mensaje toca la emoción de todas las personas, o positiva o negativa, o lo que sea, el que dice qué asco, qué impresión, uy, no, todas. Cualquier persona que lo vea toca. Y yo le dije a Juan Carlos, no, Dios mío, pero claro, a mí se me vino y, pucha, para sacarlo hay que mostrarlo, porque en todo caso es un mensaje muy fuerte. Y ahí empezamos el proceso con Juan Carlos. Yo le dije, sí, Juan Carlos, yo voy a llevar esto. Finalmente, el crédito se lo llevó Presidencia, pero yo siento que hay que darle crédito y aquí yo lo quiero dejar y me parece un espacio maravilloso, porque detrás de esto hubo un equipo que se llamaba Proyecto Enlace del Ministerio de Comunicaciones, Naciones Unidas y la Dirección Nacional de Estupefacientes, porque siento que ese equipo, nuestro equipo, fue el que se dio la pela para ir y decirle a Presidencia, necesitamos sacar esto. Claro, había gente que decía, no, esto va a tener mucho impacto, no, nos van a dar palo. Y yo, pero ¿por qué nos van a dar palo? No, esto nos van a dar palo, esto no. Fue curioso porque además de este comercial se generaron espacios académicos espectaculares. Nosotros nos llevábamos a encuentros con los pelados a oírlos. Ahí con Juan Carlos después ya yo le expliqué, le dije, Juan, esto hay que llevarlo a Presidencia, porque Presidencia estaba montando en ese momento un proyecto con un señor que se llamaba Augusto Pérez, que después se llamó Rumbos, y me acuerdo que lo mostramos oficialmente, no, antes de salir a televisión en un encuentro, era un encuentro internacional de prevención de consumo de droga en Cartagena, un encuentro, y fue emocionante verlo, pero también muy triste porque él dijo, va con el logo de Rumbos, el proyecto nuevo de Presidencia, y nosotros, pero ¿cómo no posicionamos Enlace
que es este, y fue una pelea, pero finalmente yo dije, esas peleas no hay que darlas, finalmente es un tema de nación, es un tema de país. Las peleas de ego se ven mucho en el sector público. Ay, ¿dónde está el nombre mío que soy ministerio tal y todo? Y yo, hay que superar esas peleas de egos que no sirven. Y salió, y claro, ahí ya se involucró al despacho de la primera dama. Ahí se dio todo en esa tarde, no sé qué día era y todo, pero ahí ya después hablamos con Juan y nosotros veníamos manejando un eslogan, queríamos posicionar un eslogan que era la droga es adictiva, muy adictiva, y lo trabajamos con Juan Carlos y dijimos, hay que hablarle, lo que nosotros queríamos decirle a los jóvenes en ese momento es, mire, finalmente usted puede meterse lo que quiera y todo. Nosotros el mensaje que queremos darle, porque usted es una persona que decide y tiene que tener el tema de decisión. Y el mensaje que queríamos llevarle era sencillamente infórmese. Un mensaje tremendamente sencillo, tremendamente, o sea, la pieza duraba 15 segundos, señores, lo cual significa cuando tú depuras una idea, la idea es limpia. Y solo tenía ese texto al final, la cocaína es adictiva, muy adictiva. Pues esta pieza de gran orgullo divide la historia de la policía colombiana en dos. Aparecen los libros de la historia. Colombia había ganado 2 premios en Cannes, 2 bronces, pero como bien sabe usted en el mundo y en Cannes específicamente, esta es la primera vez que Colombia sube al escenario de Cannes, en la historia, ni en el Festival de Cine, ni en el Festival de Publicidad, en nada, porque los bronces en Cannes se mandan por correo, ni siquiera se muestran. Eso es increíble, llega un correo 3 semanas después, un mes después, solo suben los oros al escenario de Cannes. Era la primera vez en la historia. Y además era film, que es la categoría por excelencia más de mayor reputación en un festival. Y para que usted sepa, ese ganó el León de Oro en film mundialmente. Subimos al escenario de Cannes, pero hoy en Colombia sigue siendo el único film que ha ganado oro en la historia. Ningún otro film ha ganado oro, nada. Entonces es el único film que ha hecho historia, no solo de ser el primer oro en la historia del Festival de Cannes, en film adicionalmente, pero sigue siendo el único film de la historia que Colombia tiene como oro. Yo tengo una reflexión al respecto, Juan, y es que, como tú lo dices, yo estoy de acuerdo, marca un hito importantísimo en la historia de la publicidad en Colombia, porque, o sea, yo recuerdo hace 24 años yo trabajaba en agencia de publicidad, era un creativo pequeño, trabajé varios años como creativo, y hoy en día, o sea, el potencial que tenemos en la publicidad colombiana, todo el mundo va, gana oros con ideas geniales, en todo se exporta talento, o sea, a los colombianos se nos ve como una potencia en términos de comunicación publicitaria, pero en ese entonces no. Yo recuerdo en los departamentos creativos, todos los equipos intentándolo, nos reuníamos, botábamos corriente, revisábamos el trabajo, lo que habíamos hecho en el año, y se mandaba a concursar, y no era fácil. O sea, no es que no, Colombia no era parte del rubro internacional de la publicidad. Que diga eso era una mentira, Colombia no existía. Por eso le digo, la primera vez que Colombia aparece mundialmente es con Caspa. Lo que se hizo fue abrir la puerta para todas las generaciones que venían atrás y decir, nosotros también podemos, nosotros podemos, claro que se puede. Y ahí comienza a crecer Colombia de una forma increíble, muy emocionante. Pero ese fue como una visión pionera de abrir la puerta, porque si no se abre la puerta es más difícil. Esa pieza, más allá de estar escrita en el libro como el primer y único León de Oro en film de la historia de Colombia, abrió la puerta a grandes talentos que venían después. Y eso hay que sentirse muy orgulloso de eso y demostrar obviamente que Colombia tiene un talento enorme. O sea, usted no se imagina para mí lo que representó no solo como persona haber desarrollado ese trabajo y estar en Cannes recibiendo ese premio y subiendo al escenario, lo que representó para bien y para mal, porque es que esa historia para mí es una moneda de 2 lados. Juan Carlos Ortiz es uno de los publicistas colombianos más reconocidos en el mundo, y Caspa marcó un antes y un después en la publicidad del país, pero también marcó un antes y un después en su vida. ¿Cómo pasó de tocar el cielo a sentirse en el infierno? Yo ni siquiera tenía el vestido para subir, porque yo creía que iba a estar ahí sentado como me tocó ir a conseguir el vestido. Yo digo, tengo que subir al escenario de Cannes con una bandera de Colombia. Colombia nunca había subido al escenario de Cannes.
me consigo con la señora que me vende el vestido, le digo, ayúdeme con una bandera de Colombia, y la señora me ayuda con la bandera de Colombia, una sastre francesa en Cannes, me coge 3 pedazos de tela, me pega la tela, me la cose y me regala una bandera de Colombia. El azul era clarito, el amarillo era dorado y el rojo parecía fucsia, pero desde lejos era divino, era Colombia. Y cuando anuncian ese premio, yo estoy sentado ahí, entonces obviamente me habían puesto al frente de las sillas. Cuando anuncian el premio de León de Oro de Film para Colombia, el presentador dice, and the winner is Colombia. Eso era como exótico. Ay, no, qué emoción. No, yo paso, muestran el comercial. El Festival de Cannes, que se hace en el Gran Palais en Cannes, que es un teatro increíble, enorme, empieza a aplaudir esa pieza y yo decía, uy, yo subo, pero subo con la banderita aquí guardada debajo, subo al escenario de Cannes y la gente aplaudía ese comercial, usted no se imagina, y decía, wow, esto es impresionante. Y cuando termina el comercial, la gente aplaudiendo como loco, yo me volteo delante del escenario y saco la bandera de Colombia y la abro. Y la gente se pone de pie y empiezan a aplaudir la pieza de pie. Y yo con la banderita así. Impresionante. Fue una cosa donde aprendí realmente que en la vida todo lo que usted haga, usted tiene una responsabilidad con lo que hace. Llámese un comercial, llámese vender un mango, llámese hacer una empanada o hacer un zapato o hacer una ley. La responsabilidad con su tierra, con la gente es muy importante. Y ese día la sentí como nunca y fue un aprendizaje impresionante. Y fue glorioso, glorioso. Y yo llego a Colombia feliz, ¿te acuerdas, María Fernanda? Nos reunimos en la oficina con la primera dama, eso fue una cosa increíble, eso fue el tema más mediático, mejor dicho, usted no se imagina lo que fue ese festival para Colombia, haber ganado todos los noticieros, todas las revistas, o sea, fue una noticia nacional cultural, no era una cosa de un comercial, era un tema de país, ¿no es cierto? Fue impresionante lo que pasó en el 2000 con eso. Y yo llego a mi casa, celebramos todas las cosas, y como a los 3 meses, esa es la parte buena, después le contaré más historias de la parte buena porque es hermoso, pero a los 3 meses yo estaba en mi oficina llegando, y llego a mi oficina, a mi escritorio, y había un sobre de Manila. Y un sobre de Manila escrito a mano, afuera, para el señor Juan Carlos Ortiz. Yo abrí, le pregunté a la señora que trabaja conmigo, me dijo, no, es que le llegó por correo, se lo mandaron, entonces, perfecto. Abrí el correo, el sobre, y era una carta de una amenaza de muerte de un grupo guerrillero. Como decía María Fernanda, era un tema tan cultural y estaba tan metido en lo que era la realidad colombiana. Yo terminé amenazado y perseguido por un grupo guerrillero colombiano porque me estaban convirtiendo en un objetivo militar. Eso fue una cosa que usted no se imagina. Entonces, eso cambió mi vida en todos los sentidos, buenos y los malos. Y mi vida me cambió toda la vida. De ser un ciudadano normal, me tocó entrar en esquemas de seguridad. Una vez estando en Colombia, yo iba en mi carro con un esquema de seguridad, me pegaron 2 balazos a la parte de atrás del carro. Yo decía, yo no puedo creer esto. Esto es un comercial. O sea, este país está torcido, está mal. Y mi vida mutó totalmente. Y yo estaba casado, comenzando una familia. Fue patético. Desde que Caspa salió al aire han pasado más de 25 años. ¿Colombia ha cambiado su rumbo frente al tema de la droga y el narcotráfico o sigue siendo el mismo? Digamos, yo siento que ha cambiado las formas, pero finalmente este sigue siendo un país que tiene un problema muy complejo de narcotráfico, donde digamos se han ido cambiando como los actores, o sea, tú ya no tienes como en la época que vivimos de Pablo Escobar en las discotecas y los mafiosos, sí, pues que los veíamos y que tú podías encontrar historias como, ay, estábamos en la discoteca y entró fulanito y tal mafioso y la cerró y nos ofreció, y la gente convivía a diario como con esas historias y esas cosas. Entonces tú ahora tienes pues unos grupos armados, guerrilleros, pues vinculados a narcotráfico, todos lo sabemos. Las formas, nosotros ya no tenemos esos programas
pues de cultivos alternativos de estas cosas. Se han venido buscando otras formas, pero yo soy de las que digo que el narcotráfico está vivito y latente en Colombia. O sea, eso está allí, vivito. Y el tema del consumo, pues las cifras lo muestran. Vamos creciendo. Ese tema es un tema que tú no lo puedes sacar de la agenda pública, porque finalmente somos un país productor, un país con pobreza, con necesidades, con un campesino al que no se le resuelve, y la problemática sigue ahí. Ahorita un tema de cultivos impresionante como está creciendo. Si tú me miras desde la perspectiva de hoy, puede estar más complejo o igual que hace 26 años. Claro que conformas, pues que ya no vemos la bomba cada 8 días y que nos vuelan aviones y que nos vuelan, sí, listo, porque es que ellos, el narcotráfico también ha cambiado sus maneras, eso pasa todo, eso pasa con todos los temas, ha cambiado sus maneras, pero sigue ahí, igual, seguimos con un problema latente, inclusive yo diría que puede ser peor. Yo creo que el gran problema hoy que vive el país es que el narcotráfico es el suplidor de todos los jugadores. Porque antes tú podías estar con un lado o con el otro. Ahora cruza todo. Entonces, los de un lado se alimentan del narcotráfico y sus enemigos del otro lado también. Entonces, es un factor que alimenta incluso los conflictos y las dialécticas del país. Entonces, solucionar un problema en Colombia sin hablar de narcotráfico es imposible, ¿no? No fue fácil para nada conseguir el primer León de Oro en Cannes para la publicidad colombiana, pero tampoco fue fácil traerlo. Las extrañas paradojas de la vida que solo sufren los primeros en recorrer el camino. Este león pesa bastante, esta vaina pesa. Y cuando se acabó ese Festival de Cannes, estamos hablando del Festival de Cannes del año 2000, entonces yo me llevo el León de Oro para Colombia. Y Francia tiene una peculiaridad, es que Francia como país socialista, por definición, las entidades públicas entran en huelga cada vez que pueden. Francia vive en huelga, las aerolíneas, los trenes, los buses, mejor, eso es un enredo. Entonces, muchas veces lo cruzan en los momentos en que hay gran acopio de movimiento de gente. Entonces, en ese año 2000, me ha pasado varias veces, pero en el 2000, cuando me iba a regresar, me regresaba en Air France para Colombia y preciso huelga de Air France, empresa pública francesa. Entonces, no, preciso. Y a mí me estaban esperando las personas de la oficina, familia, amigos, todo en el aeropuerto El Dorado. Entonces, ¡pum!, me desviaron, no pude volar porque cancelaron los vuelos. Me tocó coger un avión lechero y en vez de volar París-Bogotá, me tocó irme a Boston, de Boston a otras. Mejor dicho, me metieron en un lechero que llegué absolutamente sin avisarle a nadie porque cada vez me cambiaban el itinerario y me cambiaban la hora porque me mandaban a otro sitio. Entonces, finalmente no hubo recepción en el aeropuerto. Entonces, yo llegué con mi maleta a mano, con esta cosa aquí adentro, que pesa, y llegué con mi maletica a mano. Y listo, tomé un taxi y le dije, váyase, por favor, a mi casa. Yo vivía en esa época arriba, por la parte de arriba de Bogotá, contra el cerro, arriba. Entonces iba yo subiendo en el taxi con mi maletica y llego a la séptima, nunca se me va a olvidar, y el taxista dice, hasta acá lo puedo traer. Y yo, ¿y por qué? Es que aquí pasa la Vuelta a Colombia y no hay forma de cruzar la séptima. Me tocó bajarme, coger la maleta desde la séptima con este león dentro de la maleta, y lo que en un momento era la gloria, durante la subida fue una pesadilla. Yo cargando esa maleta pesada con esta vaina, me tocó subir 15 cuadras o las que fueran con esto dentro de la maleta porque no se podía cruzar la séptima por la Vuelta a Colombia. En la vida todo tiene un ángulo, ¿no? Todo en la vida tiene un punto de vista que lo hace ser por un lado así o por el otro lado así. Pero fue muy divertido. Esa es otra historia divertida, la Vuelta a Colombia y la incapacidad de llegar con el león. A mí me fascina la publicidad que parece vida. La que está relacionada a nivel de formas de comunicación, de generación de contenidos, de cómo la gente vive para que se conecte realmente con eso. No me gusta la publicidad que parece publicidad cuando un señor llega a su casa y le trata de vender un detergente. No me gusta eso, porque esa es publicidad que parece publicidad. Eso no me gusta. Me gusta todo lo que tenga que ver con creación de comunicación y contenido que parezca vida, porque ese para mí es la que conecta. Realmente la comunicación y la generación de contenido tienen
un formato social demasiado importante de responsabilidad con propósitos económicos, comerciales, sociales, humanos. Indudable. No es que sea una forma es la forma, porque el tema no es si es un propósito social solamente o propósito comercial, es generación de contenidos para conectar con la gente. Cuando usted conecta con la gente, está logrando cosas increíbles y ahí los propósitos sociales son muy importantes para conectar con eso. Las marcas incluso hoy tienen propósitos sociales. Entonces, la respuesta es: cada día hablemos menos de publicidad y hablemos más de generación de contenidos y de generación de propósitos de comunicación. Me acuerdo que años después, estoy hablando como 15 años después, hubo una investigación en Colombia increíble sobre los mensajes de comunicación más recordados por los colombianos. Y aparecía esto que había pasado hace 15 años como una de las piezas que la gente más recordaba después de tanto tiempo. Era impresionante lo que esto logró y su impacto a nivel Colombia y a nivel mundial. Usted mire esto en YouTube, esto es una cosa que sigue dando vueltas por el mundo, lo siguen usando ejemplos. Es una vaina impresionante. Vea, hace como 4 años estaba en una reunión mundial de Procter & Gamble de un desarrollo de shampoos y el presidente de la compañía comenzó poniendo el comercial de Caspa. Y decía, delante de toda la compañía, decía, esto sigue todavía dando vueltas de una manera impresionante. Y es más, se la planteo de la siguiente manera. La idea es tan pura, tan contundente, tan relevante, que si usted la pone hoy otra vez, vuelve y revienta. Era un hecho. La pieza era genial y tenía un mensaje demasiado poderoso. ¿Por qué no publicarla en lugares donde nunca antes se había pautado una comunicación similar? Había un concierto en Bogotá de rock. Pues queríamos ver cómo reaccionaba esto con la gente. Esto fue un testeo. Esto es un verdadero focus. Los otros focus son de mentira, de que la gente dice bobadas. Llegamos allá y la gente estaba ahí en un concierto mirando la pantalla y una banda tocando rock. Y de repente, esto fue valiente. De repente, ¡pac! Paramos el sonido de la banda. Entonces quedó todo parado y la gente empezaron a chiflar y a gritar y soltamos la pieza. Y la gente estaba chiflando y de pronto apareció el comercial Caspa. ¡Pum! Llega el tipo, aspira la cocaína y todo el mundo silencio absoluto en todo el mundo que estaba mirando el concierto. La gente ese día dijimos, al aire. No hay nada que hacer. Esto es brutal. Es más que interesante escuchar la opinión de dos leyendas sobre este proceso publicitario que es de los más exitosos de la historia de la publicidad colombiana entre una agencia y su cliente. ¿Qué piensan ellos del presente y el futuro? Con esto, como crece la tecnología, todo, pues que la tenemos ya, que hay un tema de apropiación, sobre todo en las grandes ciudades y todo. Yo creo que hay un tema que hay que trabajarle y hay que profundizarlo mucho y hay que ponerle atención, y es el tema de la humanización de la tecnología. O sea, lo que algunos llaman la antropología de la tecnología. Porque esto se está desbordando, entonces, y a veces como que es lo que te digo, el día a día nos come, a ti desde tu rol, a Juan Carlos a mí desde el liderazgo de esto, de lo otro, cada uno en su día a día, ¿no? Hasta el pelado que va al colegio, todos en su cotidianidad estamos hoy inmersos en un tema de tecnología que llegó para quedarse. Y mira, y después de pandemia, peor. Y yo pienso que no le estamos poniendo atención al tema de la humanización. Métase a redes, le voy a poner un ejemplo. Entra a redes sociales. Yo entro, por ejemplo, hoy porque me toca, porque además necesito estar actualizada, qué pasa en eso. Y es miedoso, o sea, es miedoso. Cómo la usamos, cómo nos agredimos, o sea, hay una cosa que hemos perdido, yo no sé, como que sentimos que si yo estoy allá conectado, pues una cosa es estar aquí y otra cosa allá. Allá yo puedo volcar como mi ira, mi furia y no sé qué, y aquí pues yo puedo estar aquí y allá puedo ser otro. Hoy tú tienes niñas que se suicidan porque es que esto es lo que me lleva a la figura de lo que hoy es ser linda, la belleza, y esto no.
O sea, miles de cosas desde distintas perspectivas. Yo creo profundamente y he mantenido esa teoría y la he venido poniendo en la mesa en los últimos años sobre el desarrollo de las marcas bípedas. Para mí las marcas bípedas son las marcas que responden de una forma óptima hoy. ¿Qué es una marca bípeda? Una marca con dos piernas. Una marca que por un lado tiene tecnología y una marca que tiene en la otra pierna narrativa, historia emocional. Esos dos elementos hacen que la marca corra más rápido. Cuando tú tienes historia emocional y tienes tecnología juntas, vas a llegar a sitios donde jamás habías podido llegar de una manera normal. Entonces, eso hace que indudablemente el éxito constante de cualquier marca es el contexto cultural. Cuando una marca entra en la cultura y tú entras a la cultura por medios de narrativa emocional y entras a la cultura por medio de tecnología, porque es como la gente vive. Simplemente somos una fotografía de cómo la gente vive. Yo creo que solo con tecnología no logras conectar como debes conectar, te quedas corto porque estás con una sola pierna. El tema emocional es el que logra generar detonaciones y la tecnología permite escalabilidad de una manera y formatos de una manera tremendamente potentes. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Digo esto porque estamos en un momento donde indudablemente temas como la inteligencia artificial o las redes en su momento, en sus años anteriores, han tomado de repente el liderazgo en los formatos de comunicación de una manera muy contundente y lo han hecho de manera global. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial es una realidad brutal, es impresionante lo que está pasando con la inteligencia artificial, pero indudablemente la inteligencia artificial va a tener un valor potente en la medida que la inteligencia emocional participe en eso también y conjuguen y hagan un tema de conectividad humana. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de redes. Las redes tuvieron algo increíble y fue la democratización. Todo el mundo tuvo acceso a todo. Eso es brillante. Yo eso lo adoro. El tema que hay detrás de eso, el gran problema, son los temas de ética que hay detrás de eso, porque empiezan a aparecer las mentiras democráticas, creadas, formadas. Y entonces las redes habían asumido como formato un valor de verdad y mucha gente empieza a ver las cosas en redes y si lo dice la red es una verdad. Y ahí comienzan los conflictos éticos que son enormes. Eso es una minúscula parte de lo que viene. Porque en las redes sociales usted puede, si se pone serio y no se pone a mover y a compartir todo lo que recibe, sino primero chequea qué es verdad y qué no es mentira antes de generar parte de eso, ese proceso. La red puede hacer daño, pero también puede tener procesos de control. La inteligencia artificial es una cosa que puede salirse de la mano del ser humano totalmente, porque usted qué va a saber si es verdad o mentira si está hecho desde cero. Va a haber un proceso ético tan complicado con la inteligencia artificial que si no se empieza a hacer desde ahora, después yo le digo lo que sea, o sea, las mentiras pueden ser todas, porque pueden recrear su imagen, pueden recrearlo usted haciendo cosas que usted nunca ha hecho, su voz, sus escenas. Uno dice, impresionante. Entonces, mi gran preocupación mi gran amor es por la democratización que eso produce. El hecho de poder construir, poder gestar y poder, obviamente, democratizar la información. Brillante. Mi gran miedo, la gestación de una narrativa no ética dentro de un mundo que tiene tanta dialéctica y tantos conflictos y tantos polos, se puede ver algo que se sale de control totalmente de la humanidad. Y se está dando ya en primeras instancias acá en Estados Unidos, en Europa, se están dando unas cosas que uno dice, no lo puedo creer, porque crean las cosas desde el momento cero. Bueno, antes que nada me siento honrado por haber tenido la oportunidad de hablar con María Fernanda Ardila y Juan Carlos Ortiz. Ellos marcaron un antes y un después en la publicidad colombiana y sus acciones nos inspiraron a muchos de nosotros a estudiar y trabajar en publicidad. Sobre estas increíbles historias que nos contaron, espero que al igual que a mí, les haya traído muchos recuerdos y les haya transmitido esa pasión que cada uno de ellos tiene por la publicidad y la comunicación. Y por último, una reflexión para compartir. Ambos mencionaron que el problema del narcotráfico en Colombia se ha transformado y ahora lo abarca casi todo. ¿Es posible que este problema jamás nos abandone?
¿Colombia no puede existir sin el narcotráfico y el narcotráfico no puede existir sin Colombia? Indudablemente, la publicidad y la comunicación pueden inclinar la balanza frente a este tema que nos duele tanto a los colombianos. Lo importante es que logremos inclinarla hacia el lado correcto. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿En qué diablos estaban pensando? Visiten nuestro sitio www.copu.media/podcast y www.portelamb.com. Recuerden seguirnos en Instagram @copu y @portelamw. Nos escuchamos pronto. ¿En qué diablos estaban pensando? Es una idea original de Copu, Portela Media Band y Nicolás Nieto. Producción ejecutiva a cargo de José Sopó, Rodolfo Velázquez, Marina Dávila y Venus Estupiñán. Investigación y desarrollo, José Sopó, Rodolfo Velázquez y Carlos Portela. PR, Juan David Rojas. Guión, Luis David Parra y Carlos Portela. Producción, musicalización y mezcla, Carlos Echeverry y Carlos Portela.